Puse compartir sonido, así se pueden grabar sus intervenciones también, que muchas veces son muy interesantes, y a los compañeros que no se pueden conectar les pueden llegar a servir sus preguntas, no escuchar simplemente las respuestas que doy, digamos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Antes de empezar con la clase de hoy, ¿se acuerdan que la vez pasada buenas tardes, Cristian, les había dicho que les iba a dar un cuestionario de cierre de la primera unidad? No llegué a hacerlo antes del fin de semana, por lo que no lo compartí en ese momento. Sí lo voy a compartir hoy, que hoy lo puedo terminar de hacer. Cuando terminemos la clase voy a subir el cuestionario al Classroom y van a tener tiempo para resolver este cuestionario hasta el lunes que viene, digamos. Lo subo hoy y tienen tiempo hasta el lunes que viene para responder el cuestionario. Son solamente 5 preguntas de opción múltiple. ¿Está bien? Como un cuestionario de cierre para revisar algunos conceptos de la primera unidad. Hola Gladys. Cuando terminemos la segunda unidad, seguramente tengamos también un cuestionario de cierre de la segunda unidad. ¿Está bien? Así que bueno, este cuestionario va a estar en el Classroom también. Apenas terminamos la clase, va a estar el cuestionario, y después cuando se termine de procesar el video y subirlo a YouTube, va a estar el video también. Bueno, voy a compartir pantalla. Así empezamos con la clase de hoy, que es empezar a ver algo sobre triángulos y sus ángulos internos y externos. La parte, digamos, más teórica no va a ser muy larga, porque va a ser simplemente sobre eso, y vamos a resolver algunos ejemplos. Hoy vamos a llegar a trabajar con eso. La clase que viene vamos a trabajar lo que es congruencia y lo que es semejanza de triángulos. Y en las próximas clases vamos a trabajar lo que es un poco de trigonometría y el teorema de Pitágoras, y después lo que es teorema del seno y teorema del coseno, para cerrar la unidad. No estoy muy seguro de cuál es la fecha de las vacaciones, pero es muy probable que no terminemos de trabajar con la unidad 2 antes de las vacaciones, pero la vamos a retomar cuando volvamos. Por lo pronto, vamos a trabajar con esta unidad hasta donde lleguemos. ¿Está bien? Igual creo que vamos a llegar a trabajar las 4 unidades sin problemas. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a trabajar con las primeras actividades de esta unidad 2, que arrancan en la página 14, la unidad de triángulos. Bueno, esta unidad arranca, bueno, no definimos lo que es un triángulo porque todos saben lo que es un triángulo, así que vamos a arrancar directamente con un teorema que involucra a los ángulos internos de un triángulo. ¿Está bien? El teorema está desarrollado en este recuadro y dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Está bien? Yo tengo un triángulo ABC cualquiera, donde sus ángulos internos son el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, y la suma de esos tres, alfa más beta más gamma, siempre me va a dar 180 grados, aunque sin importar, digamos, del triángulo con el que estemos trabajando. Esto siempre va a dar 180. ¿Está bien? A modo de ejemplo, vamos a construir un triángulo cualquiera en GeoGebra, lo vamos a ir modificando, variando sus vértices y sus ángulos internos, y vamos a ver
estos ángulos, que la suma de estos ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Entonces, para eso vamos a ocultar los ejes y vamos a ocultar la cuadrícula porque no nos suma nada. Sí, vamos a construir un polígono cualquiera. Para construir el polígono, lo que hacemos es seleccionar la herramienta polígono, la primera, porque si ustedes desplegan estas herramientas van a encontrar distintas opciones. Nosotros vamos a trabajar con el polígono el primero, porque el primero lo que nos permite es variar los vértices del polígono para cualquier lugar, y en cambio, por ejemplo, en el que es regular o en el que es rígido, eso no va a ser posible, porque va a haber otras condiciones sobre la figura. Vamos a trabajar con este polígono bien genérico. Entonces, marcamos los puntos A, B y C. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC. Fíjense lo que hace GeoGebra. Siempre llama al lado opuesto al vértice con la misma letra pero en minúscula. ¿Sí? Este lado es el lado opuesto al vértice A. Entonces lo llama A pero A minúscula. Este lado es el lado opuesto al vértice B, entonces lo está llamando B minúscula. Y este lado es el lado opuesto al vértice C, entonces lo llama C minúscula. ¿Qué es lo que dice este teorema en particular? Nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, si yo puedo sumar lo que mide este ángulo con lo que mide este ángulo y lo que mide este ángulo, el resultado siempre va a ser igual a 180. Entonces, midamos los ángulos en este triángulo con esta herramienta ángulo. ¿Sí? Tenemos varias opciones acá. Nosotros vamos a usar la herramienta ángulo. Seleccionamos los vértices en sentido horario. Primero C, después B y después A. ¿Sí? Si queremos calcular la medida del ángulo sobre el vértice B, el vértice B va a ser el segundo vértice en el que hagamos clic. ¿Está bien? Y siempre en sentido antihorario. El sentido horario, perdón. C, B, A. Y me señala este ángulo de acá. Ahora quiero señalar el ángulo acá, en el vértice A. Entonces, de vuelta en sentido horario, voy B, A, C. No elegí la herramienta. Herramienta ángulo, ahora sí, B, A y C. Y me marcó la medida de ese ángulo. Lo voy a poner acá arriba para que se vea bien, del ángulo beta, que mide 83,56 grados. Y por último, el ángulo en el vértice C, que lo voy a señalar de vuelta en sentido horario, A, C, P. Bueno, y me dice que este ángulo mide 35,37. Bueno, lo que dice el teorema es que yo voy a llamar S a la suma de estos tres, y me dice que la suma de estos tres, alfa más beta más gamma, le voy a elegir acá, alfa más beta más gamma, fíjense que acá está la suma, me da 180 grados. ¿Está bien? Entonces, para que quede un poco más visual, voy a insertar un texto con la herramienta texto, que es la anteúltima, utilizando los objetos alfa, beta y gamma. ¿Sí? Alfa más beta más gamma igual a S, que es el resultado, ¿no? Y lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor.
Bueno, entonces tenemos acá el ángulo beta, el ángulo alfa, perdón. ¿Sí? El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y la suma de los tres, que es este resultado. Está definido como la suma de los tres ángulos. Entonces lo que me dice el teorema es que no importa el triángulo que yo tenga acá, la suma de estos tres angulitos siempre me va a dar igual a 180 grados. Y uno puede, fíjense que puede ir modificando el triángulo, ¿sí? Obteniendo así distintos ángulos, pero la suma se mantiene invariante. La suma no cambia, siempre me da 180, a pesar de que los ángulos siempre cambian. ¿Está bien? Uno modifica el valor de esos ángulos, de los tres. Fíjense que modificar uno afecta a los otros dos de alguna manera, porque la suma siempre me tiene que dar 180 grados. ¿Está bien? Entonces, el segundo ítem de esta primera actividad me dice que construya algunos ejemplos, que los hicimos acá, porque uno puede modificar los vértices de este triángulo, los va cambiando de lugar, y al cambiarlos de lugar, modifica esos ángulos. Lo que no se modifica es el resultado de la suma entre los tres. Lo siguiente que me dice es, dibujen un triángulo cualquiera y tracen una recta L paralela al lado BC. Eso vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Voy a borrar lo que sobra ahí. Más o menos. Y tengo ahora un triángulo de vértices ABC. Bien, vamos a seguir paso a paso las instrucciones que nos dan en la guía. Dice, dibujen un triángulo cualquiera, ABC, eso ya está, y tracen una recta L paralela al lado de BC. Me voy a llevar la consigna, así queda bien explícito lo que estamos haciendo. Lo primero que hicimos fue dibujar un triángulo cualquiera, y ahora queremos trazar una recta paralela al lado BC, o sea, paralela a este lado. Por cualquier lado, ¿no? Por cualquier lugar donde corte al triángulo, eso no está especificado. ¿Sí? Vamos a trazar una recta paralela al lado de BC. Yo la voy a trazar cortando al triángulo en algún lugar. Y esta es la recta L. Esto sería nuestro primer paso. ¿Sí? Recordemos, L es paralela al lado BC. El siguiente paso dice, marquen los ángulos que se forman sobre la recta L, incluido el ángulo que se forma en el vértice A. ¿Cuánto suman los tres ángulos formados? Dice. Bien. Vamos a llevarnos esta parte de la consigna. Lo pegamos acá. Y nos vamos a copiar el dibujo para no tener que dibujarlo otra vez. O sea, queremos marcar todos los ángulos que están acá. Quedó demasiado grande. O sea, dice, la consigna nos pide que marquemos los ángulos sobre la recta L, incluido el ángulo que se forma en el vértice A. O sea, vamos a llamar a este ángulo alfa. Vamos a llamar a este ángulo beta. Y vamos a llamar a este ángulo gamma. Y llamemos a este ángulo, vamos a llamarlo beta prima, y a este ángulo gamma prima. ¿Ven? Tenemos señalados.
Ahora, lo que sabemos, en primera instancia, es que por el teorema, alfa más beta más gamma, tienen que sumar 180 grados. ¿Está bien? Por el teorema. Sí, profe. Bien. Alfa más beta más gamma suman 180 grados. Pero esto que se forma acá, si consideramos estos puntitos, que voy a llamar B' y C', esto también es un triángulo, ¿no? Entonces, estos tres también tienen que sumar 180 grados. Entonces, luego, como A, B', C' también es un triángulo, lo que nos queda es que alfa más beta' más gamma' también suman 180 grados. ¿Está bien? Sí. Bien. Dice, ¿pueden comparar estos ángulos con el resto de los ángulos interiores del triángulo ABC? O sea, ¿qué va a pasar? La pregunta sería, en este caso, ¿qué pasa con beta y beta' y con gamma y gamma'? ¿Está bien? Vamos a llevarnos esa pregunta, que en realidad comparar siempre los vamos a poder comparar, porque pueden ser iguales, puede ser uno más grande que el otro, pero con establecer una comparación vamos a poder establecer una comparación. Hay que ver qué conclusiones sacamos acá. Y acá lo cierto es que sí, se pueden comparar. Pero en particular, nos interesa ver qué pasa con beta y beta', nos interesa ver qué pasa con gamma y gamma'. Ver cómo son beta y beta' entre sí, y gamma entre sí. O sea, queremos ver qué pasa entre este y este ángulo y qué pasa entre este y este ángulo. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar entre esos ángulos? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo? ¿Que miden lo mismo? Se supone Bien. que son iguales, ¿o no, Bien. profe? Sí, ¿por qué? Porque están opuestos por el vértice, ¿podría ser? Porque como tiene un punto, o Ojo que no. opuesto por el vértice, este ángulo sería con este de acá arriba. Yo quiero compararlo con este de acá. Recuerden que estas dos son paralelas. Si estas dos son paralelas y esta recta es transversal, estos dos ángulos, ¿cómo son entre sí? ¿Alternos? No. Busquen. Externos. ¿Cómo son? Externos. ¿Congruentes? Son congruentes, que es lo que queremos concluir, pero ¿por qué son congruentes? Tienen un nombre en particular. En la clase pasada vimos que los ángulos entre ¿Ángulos paralelas correspondientes? son correspondientes. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, si consideramos a las paralelas
L y BC cortadas por la transversal en este caso la transversal es el segmento AB, podemos observar que los ángulos beta y beta prima son correspondientes entre sí. Son ángulos correspondientes. Y por lo tanto, miden lo mismo, o sea, son congruentes. O sea, uno ve intuitivamente que miden lo mismo, y lo puede decir, pero la idea es tratar de encontrar una justificación para eso que uno está afirmando. O sea, acá sabemos que son congruentes. ¿Y por qué? Porque, dada la construcción, sabemos que L y BC son paralelas, porque eso nos pide la consigna, que tracemos una paralela al lado BC, y cuando las dos paralelas son cortadas por una transversal, que en este caso es este segmento AB, se van a formar ángulos correspondientes, que en este caso son estos dos. Y los ángulos correspondientes son congruentes entre sí. Así que beta y beta prima miden lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Lo mismo ocurre con los ángulos gamma y gamma prima. Son correspondientes si consideramos a las paralelas. L y BC cortadas por la transversal, en este caso AC. ¿Está bien? Ahora la transversal es esta. Si la transversal es esta y las paralelas son el segmento BC y la recta L, gamma y gamma prima son correspondientes y por lo tanto son congruentes también. ¿Está bien? Finalmente, gamma y gamma prima son congruentes. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible demostrar el teorema dado en el recuadro de la actividad 1? ¿Es posible demostrar el teorema? Sí, es posible. Bien. ¿Y cómo? La respuesta a esto es sí, es un teorema, requiere demostración. Pero con las dos, con los datos que vimos recién solamente ya es posible, porque sabiendo que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados y que los ángulos pueden ser congruentes por ser correspondientes o alternos, ya con eso se podría, ¿no?
ahí hay una idea, pero hay una falla en usar el resultado para probar el resultado. ¿Sí? Porque si yo quiero, lo que yo quiero demostrar es esto. Ah, está bien. Quiero Es demostrar que justamente la suma la es sumatoria da 180 grados. Exacto, quiero demostrar eso. Entonces no puedo usar eso para demostrarlo. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro para todos. Cuando uno quiere demostrar algo, no puede usar la validez de eso que quiere demostrar. ¿Está bien? Eso es hacer trampa, digamos, de alguna manera. Entonces nosotros queremos demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados sin usar que la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Y si partimos de un cuadrilátero, por ejemplo, ¿Y cómo sería eso? y ya dando por afirmada que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero da 360 grados y trazando una transversal. Bueno, y con algo que hayamos visto hasta ahora en la materia. Ahora no se me ocurre, pero se me ocurrió eso. Bueno, Pero debe ser que sí. Pensemos en usar alguna herramienta que vimos hasta ahora en la materia. Vamos a trazar un triángulo cualquiera. ¿Está bien? De ángulos alfa, beta y gamma, como siempre hasta ahora. Con vértices A, B y C. Y lo que queremos probar, estoy escribiendo horrible, queremos probar o demostrar que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Y hasta ahora de lo que pudimos ver en la materia, tenemos dos cosas bastante fuertes. Una son los axiomas y la otra son los resultados que tenemos que involucran los ángulos que se forman entre paralelas cuando son cortadas por una transversal. ¿Está bien? Entonces vamos a usar algunos de esos resultados. ¿Cuál creen que podríamos llegar a usar? ¿Cuál de los dos resultados fuertes que vimos hasta ahora en la materia involucran ángulos? El segundo, ¿no? El que dos rectas paralelas cortadas por una transversal involucran resultados en los que uno ve la igualdad de ciertos ángulos. Entonces, tiene que tratar de aprovechar justamente esa idea de que yo puedo trazar alguna recta paralela a alguno de los lados y a partir de esa idea intentar utilizar esos resultados previos para plasmarlos acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es, primero, voy a trazamos una recta paralela al segmento BC, pero esta vez que pase por el vértice A. ¿Sí? Ahora quiero que pase por el vértice A. Entonces me voy a llevar el dibujo de vuelta para no volver a hacerlo. Y voy a trazar esa recta. Voy a pegar acá. Voy a achicar un poquito. Y voy a trazar la recta que pasa por este vértice paralela al lado BC. Eso no me sirve.
Uy, qué puntería. Bueno, voy a agrandar un poquito el vértice, así que... O sea, esta es mi recta, la voy a llamar L, y L es paralela al lado BC. Se van a formar varios ángulos. ¿Está bien? Se va a formar acá un ángulo, ¿sí? O sea, fíjense en esto, es paralela a este lado. O sea, voy a considerar a este lado, al lado AC, que lo voy a puntear como transversal. ¿Está bien? Entonces trazamos esa recta y consideramos al lado BC, AC, perdón, al lado AC como transversal a L y BC, que son las paralelas. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que entra en juego son esta recta que contiene al lado BC, que estoy punteando de verde, la recta roja, que es la recta L, estas dos son paralelas, y la recta azul, que es la transversal. Si yo considero esta construcción, voy a tener acá un nuevo ángulo y acá otro ángulo. ¿Está bien? A este lo voy a llamar delta y a este lo voy a llamar tita. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cómo son Sí, profe. alfa y delta entre sí? Opuestos por el vértice. Compuestas. Ninguna de las dos. Alfa, perdón, gamma, no, alfa y delta sí son opuestos por el vértice, pero no, era gamma, perdón, gamma y delta. Gamma y delta. Estas Los transversales correspondientes. correspondientes. Bien. Notemos que gamma y delta son ángulos correspondientes. ¿Está bien? Y eso implicaba que medían lo mismo, son congruentes. Son ángulos correspondientes, por lo que son congruentes entre sí. Bien. Entonces hasta ahora tenemos eso. Este ángulo gamma es igual a este ángulo delta. Eso considerando esta transversal. Y ahora voy a considerar otra transversal, que es esta que pasa por el lado AB. ¿Sí? Que estoy marcando con este color medio rosa, fucsia, o lo que sea. ¿Está bien? Si consideramos la transversal AB, ¿qué pasa con los ángulos beta y tita? ¿Cómo son entre sí? Recuerden, estas son las paralelas, la verde y la roja son las paralelas, y ahora la transversal es esta fucsia. ¿Cómo son beta y tita entre sí?
¿Se acuerdan? Son alternos internos. ¿Está bien? Bueno, si consideramos la transversal AB, resulta que beta y tita son ángulos alternos internos. Por lo que son congruentes. ¿Está bien? Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente. Hagamos un resumen de lo que tenemos hasta el momento. Hasta el momento, tenemos lo siguiente. Que el ángulo gamma es igual al ángulo delta y que el ángulo beta es igual al ángulo tita. ¿Está bien? Por el momento pudimos concluir eso solamente apelando a los resultados que vimos la clase pasada, a ángulos entre paralelas, cortadas por una transversal. ¿Está bien? Recordemos que esto es por ser correspondientes. Y este es por ser alternos internos. ¿Está bien? Bueno, entonces, volvamos al dibujo. Fíjense, si consideramos esta extensión, alfa más tita más delta, ¿cuánto suman? 180 grados, 180 grados. porque Entonces, forman un ángulo llano. Bien, sí. Bien, va por ahí. Notemos. Y entonces los podemos reemplazar después. Perfecto, sí. Notemos que alfa más delta más tita es igual a 180 grados por ser un ángulo llano. También están apoyados sobre una recta, así que tienen que sumar 180 grados. Pero gamma es igual a delta y beta es igual a tita. Y al reemplazar, nos queda que alfa más gamma más beta es igual a 180 grados. Y acá termina la demostración. Probamos lo que queríamos probar. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Perfecto. Bien, este ejercicio más que nada lo hacemos por dos motivos. Primero, porque tenemos que saber que las cosas se justifican y tenemos que entrenar esa parte en nosotros en la que podamos argumentar el por qué decimos algo, y el entrenarnos en la realización de algunas demostraciones. Y la segunda es que porque muchas veces estas cosas entran en los finales. ¿Está bien? El demostrar por qué la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Es tanto esto como cualquier otra demostración que podamos ver en la cursada. Pero bueno, los dos motivos son importantes. Uno, por una cuestión formativa, desde el punto de vista de la argumentación en matemática, y el otro desde una cuestión administrativa, para rendir un examen final.
¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Punto, sí. ¿Se puede mostrar también haciendo otro ejemplo con lo mismo? ¿Cómo construir otras rectas, decís? Sí. Sí, nosotros hicimos esta construcción, pero yo podría haber construido en la recta en otro vértice y llegar a las mismas conclusiones. O sea, no es única esta construcción, pero nos permite demostrar. Puede haber otras, sí, por supuesto. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. El punto 2 dice, investiguen si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. En todo triángulo, cada ángulo es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos. Punto 2. Si en un triángulo un ángulo es rectángulo u obtuso, los dos ángulos restantes son agudos. Punto 3. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales a los dos primeros. Y el punto B, si consideran que las afirmaciones anteriores son verdaderas, intenten demostrarlas. Si consideran que son falsas, digan por qué. Este ejercicio se lo van a llevar ustedes de tarea para que lo piensen y después los vamos a discutir, pero me gustaría que primero lo piensen, no que vean cómo yo lo resuelvo. Por más que no salga, el sentarse a pensarlo un poco y construir ejemplos y ver qué puede pasar en cada uno de los casos, va a ser bastante formativo para ustedes. Vamos a resolver algunos ejemplos. Bueno, vamos al punto 5, que es un poco más complejo. ¿Sí? Leemos el 3 y el 4, pero pueden salir. Dice, si conocemos dos ángulos de un triángulo, donde el ángulo en el vértice A mide 36 grados, el ángulo en el vértice B mide 48 grados, ¿cuánto mide el ángulo en C? ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo en C? Sumamos esos dos ángulos y se lo restamos a 180. Perfecto. Sí, profe, yo pensé lo mismo. Es eso. Justo la edad de... Muy bien. Es eso porque la suma de los tres me tiene que dar 180. ¿Está bien? O sea, básicamente es resolver una ecuación. Así que sí, va por ahí, muy bien. En el punto 4 dice, si en un triángulo isósceles, recuerden que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto, los ángulos iguales miden 36 grados. O sea, hay dos ángulos que son iguales entre sí y ambos miden 36 grados. ¿Cuánto medirá el lado desigual? Dice. ¿Qué podemos hacer acá? Profe, sumamos los dos ángulos de 36, que sería 72, y se lo restamos a 180, que Perfecto. quedaría 108. Es la misma idea que antes. Muy bien. Sí. Siempre apelando al resultado inicial de la unidad. Y el punto 5 dice, determinen el valor de x si los ángulos interiores de un triángulo son x, 2x y 3x. Ese es el que vamos a resolver ahora. Aunque la idea es la misma que en los otros casos, pero vamos a resolver este ejemplo. Bueno, tenemos un triángulo cualquiera, ¿no? No nos interesa demasiado cuál es ese triángulo, porque la intención es simplemente dibujar un triángulo a modo ilustrativo para ayudarnos a conceptualizar bien lo que estamos haciendo, pero nada más que eso. Entonces tenemos, vamos a darle nombre a los vértices, A, B, C, y nos dicen que uno de sus ángulos mide X. Obviamente la representación no es muy fiel a lo que está pasando, porque tengo un ángulo que mide el doble que este y un ángulo que mide el triple. Acá eso no está pasando.
Es más, los tres ángulos son muy parecidos entre sí, pero es un esquema nada más. ¿Sí? Lo voy a representar así. Y este ángulo mide x, este ángulo mide 2x y este ángulo mide 3x. Entonces, el teorema que me dice que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Está bien? Y primero, puedo sumar esto, x más 2x más 3x. ¿Cuánto me da? 6. 6x. 6x, Bien. profe. 6x igual a 180. Y acá es cuestión de pasar dividiendo este 6. 180 grados dividido 6. ¿Y cuánto es el resultado de esto? 30. 30. Ahora, ¿respondimos? No, porque... No, no, profe. sí, está bien, porque pide el valor de x solamente, no el valor de cada ángulo. Fíjense que no pide el valor de cada ángulo, pide el valor de x. El valor de x, el valor buscado, es este. ¿Está bien? Me había confundido, pensé que la consigna pedía el valor de cada uno de los ángulos. Si me pidieran el valor de cada uno de los ángulos, tendría que uno mide 30, que el otro mide 60 y que el otro mide 90. Pero bueno, eso no lo está pidiendo acá. ¿Está bien? Bien. Bueno, en el punto número 6, nos piden leer un recuadro. Dice, en todo triángulo, cualquier ángulo exterior coincide con la suma de los interiores no adyacentes. ¿Está bien? Por ejemplo, este ángulo alfa es igual a la suma de delta más épsilon, porque es la suma de los no adyacentes. Delta y épsilon son los ángulos no adyacentes a alfa. Adyacentes quiere decir que son los ángulos consecutivos, ahí que están pegaditos. ¿Está bien? Entonces, lo que dice este teorema es que este ángulo alfa es igual a delta más épsilon, que este ángulo beta es igual a tau más delta, y que este ángulo gamma es igual a tau más épsilon. Siempre este es igual a la suma de estos dos, este es igual a la suma de estos dos, y este es igual a la suma de estos dos. Nos piden demostrar el teorema enunciado en el ítem anterior. Este ejercicio se los voy a dejar para ustedes, porque la demostración es muy parecida a la que hicimos antes. Porque fíjense que acá están los dos angulitos que nosotros construimos más arriba. O sea, aparece esto. Si sumo estos dos, va a ser mi ángulo externo. Este ángulo externo es igual a la suma de estos dos. Y acá en el camino lo demostramos eso. ¿Está bien? Así que demostrar el segundo teorema de esta unidad es básicamente tratar de leer nuevamente la demostración del primer teorema y ver qué de lo que está hecho ahí me sirve. Bueno, en el ejercicio número 7 dice, encuentren el valor de los ángulos interiores en cada uno de los triángulos. Son ejercicios más que nada mecánicos en los que uno tiene que sumar los tres ángulos e igualarlos a 180 grados y despejar. Vamos a hacer uno de estos. Por ejemplo, el último. 180 menos 85. Bueno, hagamos el primero. Es lo mismo. No me gusta. Ahí se va a ver mejor. Nueva. Por ejemplo. Acá sí, fíjense que la consigna
nos pedía encontrar el valor de cada ángulo. O sea, acá queremos calcular el valor de cada ángulo interior del triángulo ABC. ¿Está bien? Entonces, vamos a aprovechar el teorema. La suma de los tres ángulos. 8x menos 20 más este segundo ángulo 7x más este tercer ángulo 5x. Y eso me tiene que dar 180 grados. Entonces, hagamos todas las cuentas que podamos de este lado, ¿no? Todo lo que tiene x lo puedo sumar entre sí. 8x más 7x más 5x. ¿Eso cuánto me da? 20x, ¿no? Sí. 20x, este quedó solo. Menos 20 Ujú. igual a 180. Me queda una ecuación lineal. Entonces, despejamos el valor de x de esta ecuación lineal. 20x es igual a 180 más 20. O sea, pasé sumando este menos 20 para el otro lado. Entonces, termina quedando que 20x es igual a 200. Y ahora voy a pasar este 20 dividiendo. 200 sobre 20. ¿Cuánto me da eso? 10. 10. 10. Bien, acá solo encontramos el valor de x. No encontramos el valor de ningún ángulo. ¿Está bien? Tenemos que reemplazar. O sea, tengamos en cuenta que el ángulo en A es 8 por x menos 20. El ángulo en B es... 60. Bien. 7 por x y 5 por x. Este va a ser 60, muy bien. Este va a ser 70 y este va a ser 50. ¿Está bien? Porque recordemos que x valía 10 grados. ¿Está bien? El resto de los ítems, tanto este como... ¡Ay! Qué sensible que está esto. Estos dos se resuelven de igual manera. En el punto número 8 dice, dado el siguiente triángulo, encuentren el valor de x. La idea es la misma. En el punto número 9 también, pero hay que pensar algunas cositas más. Lo mismo pasa en el punto número 10, en el que hay que otra vez aplicar el teorema. Y en el punto número 11 también ir calculando, a partir de usar estos resultados, los ángulos que faltan, el valor de los ángulos que faltan. Pero siempre apelando a estos teoremas que vimos. ¿Está bien? Estos ejercicios les van a quedar de tarea a ustedes. Ya vimos un par de ejemplos y cómo podemos pensarlos. Y ante cualquier duda los vamos a retomar en la próxima clase. Lo último que vamos a ver hoy son algunas ideas con respecto a... ¿se acuerdan que la vez pasada mencionamos lo que eran los puntos notables? Bueno, acá vamos a contar un poquito y después le voy a pasar un texto para que también puedan leer. Esto lo trabajamos la vez pasada, vimos lo que era la mediatriz, la bisectriz, la altura, y nos falta ver qué sería la mediana, ¿no? La mediana, bueno, vamos a definir cada uno de estos. Y así sabemos de qué hablamos cuando trabajamos con puntos notables. O sea, ¿quién era la mediatriz de un segmento?
Bueno, en realidad lo que es la mediatriz del segmento ya lo vimos y la bisectriz también la definimos la clase pasada. Esto lo voy a poner así. Esto es ver la clase pasada, ver la clase anterior, pero eran esa recta perpendicular que dividía un segmento en su punto medio. La bisectriz de un ángulo era esa semirrecta que dividía el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Está bien? Pero lo pongo acá, ver la clase pasada. Y nos quedaría ver qué son la mediana y la altura. Bueno, la altura es un segmento, lo voy a escribir con este texto mejor. Es un segmento perpendicular a un lado de un triángulo que pasa por el vértice opuesto a dicho lado. Ahora vamos a ver un dibujo como para entender mejor la definición. Está bien, pero a grandes rasgos la altura de un triángulo es eso. Y la mediana es un segmento que une el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Y ahora también vamos a graficar o esbozar a qué nos referimos. ¿Está bien? Entonces, a ver si tenemos igual acá. Sí. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Este segmento que perpendicular, ¿sí? Que si recuerden, con este cuadradito marcamos el ángulo de 90 grados. Este segmento perpendicular al lado AB, que se une con su vértice opuesto, es lo que vamos a llamar la altura. La altura correspondiente al lado AB. ¿Y por qué digo que es correspondiente al lado AB? Porque si pienso en el lado CB, la altura va a ser otra. ¿Sí? Yo puedo trazar no parece muy perpendicular. Bueno, ahí. Esta perpendicular al lado BC, que se une con su vértice opuesto, esta es la altura desde BC. O sea, es otro segmento. Y si miro el lado AC, voy a poder trazar otro segmento también perpendicular. Cuando me deja poner la recta donde quiera, así que... Una pregunta, profesor. Sí, Si el ángulo C es más grande, ¿no? sí. Si
y se baja, digamos, el vértice del punto C, si se hace más grande el ángulo, Ujú. ¿puede ser que la altura te dé fuera del triángulo? Sí, puede ser. Mirá. Vamos a aprovechar esto que está acá. Consideremos este triángulo. Acá la altura, como tiene que ser perpendicular a este lado, ¿sí? Yo voy a trazar una recta. ¿Está bien? Y una perpendicular a esa recta que pase por el vértice. Y me voy a quedar con ese puntito que es la intersección. ¿Está bien? Entonces, la altura, digamos, va a ser este segmento de acá. Voy a ocultar todo lo otro para que no moleste. Esta H es la altura del triángulo con respecto a este lado. Ahí quedó afuera del triángulo. Yo puedo modificar esto, y fíjense, ahí está dentro la altura. Puedo modificar esto, y ahí sigue estando adentro. Ese es el caso más clásico, digamos. Pero puede estar afuera, porque sí o sí tiene que ser perpendicular a este lado. Si yo meto este segmento adentro del triángulo, deja de ser perpendicular. Pero ven, todo el segmento siempre es perpendicular al lado BC, y esa es siempre la altura, pero correspondiente a este lado que está acá abajo. Ahora hay una altura por cada lado, porque puedo trazar la perpendicular a cada lado. ¿Está bien? Fíjense, voy a trazar la recta para trazar la altura correspondiente a este otro lado, y el puntito que corresponde. Voy a ocultar estas rectas, y me voy a quedar con el segmento. Este segmento es la altura correspondiente al lado AC, que también puede estar dentro o fuera del triángulo. Ven que la altura se modifica en función del triángulo, pero hay una altura para cada lado. Así que acá me estaría faltando la altura correspondiente al lado AB. Entonces, marco esta recta para la continuación del lado, busco la perpendicular que pase por el vértice opuesto, y busco la intersección entre esas dos rectas para quedarme con el puntito. Oculto las rectas y me quedo con ese segmento. Este segmento es la altura del lado AB, ¿está bien? O que se une con el vértice opuesto C. De vuelta, si yo modifico este triángulo, las alturas van cambiando. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cada lado tiene su altura. O sea, no hay una única altura. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? Que un triángulo tiene 3 alturas. ¿Está bien? Sí. Y la mediana tiene una diferencia con respecto a la altura que se va a unir con su punto medio. Voy a correr este triángulo un poquito y voy a construir otro en el que voy a mostrar la mediana. Para construir la mediana, lo que voy a hacer es marcar el punto medio con la segunda herramienta acá en GeoGebra que dice medio o centro, el punto medio de cada lado. ¿Ven? Me marca este puntito que es el punto medio de este lado. Ahora me marca este puntito que es el punto medio de este lado. Y me marca este puntito que es el punto medio de este. Entonces, ¿quiénes son las medianas? Bueno, el segmento que une el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. El punto medio de este lado con el vértice opuesto, y el punto medio de este lado con el vértice opuesto. Nuevamente, si modifico el triángulo, la idea de mediana se mantiene. Siempre va a ser el punto medio
del segmento, o sea, del lado del triángulo, unido con el vértice opuesto. ¿Está bien? Entonces, estas de acá son las alturas. Lo voy a poner en texto, así les comparto el archivo también. Las 3 alturas de un triángulo. Y acá las 3 medianas de un triángulo. ¿Está bien? Así ustedes después pueden seguir modificando esto, y esto de acá arriba sería la suma de los ángulos internos de un triángulo. Si descargaron GeoGebra o algo, lo pueden manipular, o si no, lo puedo subir al entorno, digamos, de GeoGebra online y que sea manipulable desde el Classroom. ¿Qué prefieren que hagamos? ¿Subo el archivo directamente o hago eso? No, yo prefiero subir Classroom, profe. ¿Que puedan usarlo desde Classroom directamente? Sí. Bueno, hago eso entonces. Bien. Bueno, esto lo van a hacer ustedes. Y buscar estas definiciones también. La parte de congruencia la vamos a ver la clase que viene. Bueno, con esto vamos a cerrar digamos, la clase de hoy. Ustedes van a poder trabajar hasta la actividad 4 de esta página número 18. Parece mucho, pero hay muchos ejercicios parecidos acá en el medio. Todos estos de buscar los ángulos son todos parecidos. Pero bueno, van a poder trabajar hasta ahí, hasta el punto 4 de la página 18. Y además se van a llevar, digamos, este cuestionario que se llama Cuestionario de Cierre Unidad 1, que es Geometría Métrica, que también lo voy a subir al Classroom, que son 5 preguntas. También 5 ejercicios con opción múltiple. También van a tener que completar nombre y apellido, para que yo pueda llevar el registro de quién lo respondió, y seleccionar solamente una de las 4 opciones. ¿Está bien? Eso también lo voy a subir al Classroom. Profe, ¿eso se responde online, digamos, al momento, o cómo es? Va a estar el link en el Classroom, entran, se abre, si están usando el celular, se abre en el celular, eligen las opciones online, ponen listo y se envía automáticamente. Ah, listo. O sea, si usan el celular lo pueden hacer así. Y en la compu es lo mismo. Abren el link, se va a abrir eso, seleccionan las opciones. O sea, si lo abren, tengan algún lápiz y papel a mano por si tienen que hacer alguna cuenta. No hay muchas en este caso porque no vimos tanta cuenta hasta el momento, salvo en el último punto que sí hay que hacer alguna cuentita. Después no hay que hacer, en los primeros 4 no hay que hacer cuentas. Pero tengan algún lápiz y papel a mano por si quieren escribir algo. Y no perder mucho tiempo. Igual no tiene límite de tiempo. Si ustedes no lo envían, digamos, no hay un límite de tiempo. Sí lo voy a cerrar el lunes a la noche. Para que tengan, digamos, lo que queda de la semana y el fin de semana para poder cerrar este cuestionario. Traten de enviar solamente uno, para que no me aparezca después el listado de, no sé, Roberto Pereira lo hizo 7 veces y lo mandó 7 veces. Hagan uno, ¿está bien? Así que estén seguros y manden uno. No hay ningún Roberto Pereira, ¿no? Porque yo lo puse como ejemplo, no, porque sí. Y bueno, y las actividades del tema que empezamos a ver hoy. Sí, es el cuestionario de cierre de la unidad 1. O sea, vamos a tener un cuestionario de cierre por cada unidad. Es una especie de seguimiento. Son las primeras actividades
obligatorias. ¿Está bien? Esto sí es obligatorio. El cuestionario es obligatorio. Todas las actividades de práctica son obligatorias desde el punto de vista que las necesitan para aprender, pero no pido que las entreguen. Este cuestionario es obligatorio. ¿Está bien? Es cortito igual. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Hace un frío Por terrible, ahora no. Bueno, genial. No, profe, no. ¿Y el resto? No, profe, no. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Son muy claras sus explicaciones, por eso. Bueno, mejor. Oh, sí.